Hola, buenas tardes. Mi nombre es Brian Noriega. Hoy voy a explicar lo que es una parábola, ¿sí? Una parábola es un conjunto de todos los puntos de un plano equidistantes a un punto fijo llamado foco y a una recta fija llamada directriz, que se encuentran en el plano. Bien, ahora vamos a representar algunos elementos que tenemos en una parábola, ¿sí? Vamos a tener esta recta llamada eje y a esta recta llamada directriz, ¿sí? Vamos a poner sobre la recta del eje, vamos a poner B, que significa el vértice. El vértice es donde va a estar una parábola, ¿sí? La vamos a marcar de esta forma y vamos a marcar otro punto llamado F, que es mi foco, ¿sí? Dentro de la parábola vamos a marcar un punto P, ¿sí? Que va a estar en P' de la directriz, ¿sí? Bien, observemos lo siguiente, que mi eje va a pasar por el foco y a su vez el eje va a ser perpendicular porque se está cortando en la directriz, ¿sí? Podemos observar que el vértice es un punto medio, ¿sí? Entre mi foco y la directriz, ¿sí? A través de la fórmula de distancia vamos a decir lo siguiente, que la distancia entre el punto P y el foco, ¿sí? Esta distancia va a ser igual a la distancia de el punto P de la parábola con el punto P de la directriz, ¿sí? La vamos a representar de la siguiente forma. Distancia entre el punto de la parábola y el foco es igual a la distancia entre el punto de la parábola con el punto de la directriz, ¿sí? De forma sencilla vamos a representar una parábola con el eje de la Y y vamos a tener en una gráfica de ejes cartesianos y vamos a decir que nuestro vértice es 0 y 0, vamos a tener 0 y 0, vamos a tener la parábola. Observemos que mi parábola es hacia arriba, es decir que es positiva, ya la vamos a ver más adelante. Este va a ser mi vértice, ¿sí? Vamos a marcar un punto P llamada XY, vamos a tener F, que es un foco, va a ser lo que se llama el foco, que va a estar en las coordenadas 0 y P, ¿sí? Observemos que mi eje es vertical, entonces mi directriz va a ser de esta forma, ¿sí? Acá vamos a tener el punto, el P', que es X menos P, y mi directriz va a estar dada por la ecuación Y menos P, ¿sí? Bien. Ahora lo que vamos a demostrar es a través de la fórmula de distancia. Para que mi punto P de X, P de XY, sea una parábola, si y solo si la distancia de P al foco es igual a la distancia de P a mi P', ¿sí? Es decir, según la fórmula de distancia vamos a tener lo siguiente, entonces, X, ¿sí? Menos 0 al cuadrado más Y menos P al cuadrado, todo esto sobre raíz, ¿sí? Es igual a P y P'. Vamos a tener X menos X al cuadrado más Y menos P al cuadrado. Todo esto en raíz, ¿sí? ¿Dónde vimos generalmente la distancia? En Pitágoras, ¿sí? Bueno, vamos a elevar ambos términos al cuadrado para eliminar raíz y vamos a desarrollar los cuadrados, ¿sí? Ambos términos al cuadrado y eliminamos
la raíz. Nos quedaría x menos 0 al cuadrado más y menos p al cuadrado, esto va a ser 0, y más, menos por menos más, p al cuadrado, ¿sí? Desarrollándolo, vamos a quedar x al cuadrado más y al cuadrado menos el doble producto del primer término por el segundo más p al cuadrado, y de este término nos queda y al cuadrado más el doble producto del primer término por el segundo más el segundo al cuadrado, ¿sí? Observemos que si despejamos o pasamos un término semejante en ambos términos, no podemos simplificar. Entonces p cuadrado se van, y cuadrado se van. Nos quedaría x al cuadrado menos 2ip es igual a 2ip de la siguiente forma, ¿sí? X al cuadrado va a ser 2ip más 2ip, nos queda que x al cuadrado es igual a 4ip, ¿sí? Nos quedaría esta ecuación, que bien tiene un equivalente, el cual lo podríamos hacer de la siguiente forma, ¿sí? Tenemos la ecuación x4ip, ¿sí? ¿Sí? Es lo mismo que decir x al cuadrado 4p igual a i. Ordenándolo, nos queda que i es igual a un 4 de p sobre p por x al cuadrado, ¿sí? Son fórmulas equivalentes. Bien, continuemos. Hemos visto en la gráfica que la parábola era sobre el eje y me daba en este caso una parecida de esta forma, con la parábola hacia arriba. Vemos que mi p va a ser mayor que 0, por lo tanto la parábola va hacia arriba porque el eje de la y es paralelo, ¿sí? Mi eje es paralelo a y. Y si mi eje es paralelo a y, pero mi p es menor a 0, va a ser la parábola hacia abajo, ¿sí? Tenemos la ecuación que teníamos x al cuadrado es igual a 4p por i, o su equivalente, ¿sí? Tenemos el foco en 0 y p, en este punto, esta es mi directriz, y su distancia entre f y p es la misma distancia que entre la directriz y el vértice, ¿sí? Para lo positivo. En lo negativo sería de esta forma, ¿sí? La distancia entre dos puntos, y el p lo podríamos poner entre valor absoluto. ¿Por qué? Porque la distancia nunca puede darnos negativo, ¿sí? Recuerden eso. Si hubiéramos cambiado las variables, ¿sí? De i cuadrado a 4pi, nos daría i al cuadrado igual a 4p de x, o su equivalente, ¿sí? El foco, observemos que ya sería en p, el foco en p y el 0, punto 0, ¿sí? Esto sería ya para un eje, que mi eje estaría sobre el eje paralelo al eje x, ¿sí? Acá sobre el eje y acá sobre el eje x, ¿sí? De esta forma, cuando p es mayor a 0, mi parábola se va a abrir hacia la derecha, y si es negativo, mi parábola se va a abrir para la izquierda, ¿sí? Observemos también que la distancia también podemos hacer en valor absoluto, porque nunca puede dar negativo. Bien, hemos realizado cuando mi vértice está en el origen, o sea que en 0 y 0. Pero ¿qué pasa cuando mi vértice lo tenemos de la forma h y k? ¿Sí? Vamos a reemplazar el vértice. Mi h son las abscisas y mi k es el origen, ¿sí? Vamos a llamar
vamos a decirle que son de traslación, porque se va a mover, mi vértice se va a mover, ya no es fijo en el origen, se está moviendo, ¿sí? Entonces, vamos a reemplazar mi X con, con X menos H y mi Y con mi Y menos K, ¿sí? De una parábola que teníamos que X al cuadrado es igual a 4pi, ¿sí? Vamos a desarrollar y a reemplazar, ¿sí? Entonces vamos a decir que mi X menos H al cuadrado, estamos reemplazando la X con estos valores, ¿sí? Es igual a 4p y Y vale Y menos K, ¿sí? No lo elevamos al cuadrado, ¿por qué? Porque en la ecuación no tenemos el cuadrado, ¿sí? En este caso, el primer término, sí. Vamos a tener lo siguiente, ¿sí? Mi H es la que se mueve a mi parábola hacia la derecha o izquierda si mi P es negativo. Cuando P es negativo se va a mover hacia la izquierda. Y mi K, ¿sí? Mi K va a moverse hacia arriba o hacia abajo dependiendo del valor que tenemos en la ecuación, ¿sí? Si es negativo va a quedar X menos H al cuadrado igual a menos 4p sobre Y menos K, ¿sí? Bien, ahora vemos algunas gráficas de traslación, ¿sí? Habíamos tenido que X menos H al cuadrado es igual a 4p por Y menos K, ¿sí? O bien su equivalente que al desarrollarla me da A por X al cuadrado más BX más C, ¿sí? Mi P, mi punto, que es un parámetro que ya vimos que me indica si la parábola es hacia arriba o es hacia abajo si es negativa. En este caso, en la primera gráfica es con mayor a 0, positivo, ¿sí? Vamos a tener que mi foco va a estar en las coordenadas HK más P, ¿sí? Y mi directriz va a ser K menos P, ¿sí? Observemos bien, acá tenemos el foco, acá tenemos el vértice donde se trasladó. Ya no estamos en el origen, sino hay un traslado del vértice, ¿sí? En el caso de P menor a 0, vamos a tener de la siguiente forma, ¿sí? Acá está mi foco, acá está mi vértice y mi directriz. Mi vértice tiene que siempre dar en el medio del foco con la directriz. Están en el medio, ¿sí? Su distancia va a ser valor absoluto negativo. ¿Por qué? Porque dijimos que nunca nos puede dar distancia negativa, ¿sí? Lo mismo si cambiamos la posición para I menos K al cuadrado igual a 4p por X menos H, ¿sí? Vamos a tener su equivalente, ¿sí? Vamos a tener su foco, perdón, su punto y vamos a tener su directriz que sería H menos P, ¿sí? También podemos observar que en el caso de la horizontal siempre la directriz va a ser vertical, ¿sí? Y dependiendo el valor que se le dé. Si ponemos menos 4 en este caso, menos 4 nos va a dar la siguiente porque es negativa. Bueno, espero que les haya gustado. Continuaremos el siguiente tema.